En el coaching existe algo que se llama las preguntas poderosas. Y esas preguntas sirven para abrir puertas o generar planteamientos, indagaciones o cuestionamientos que nos permiten salir de nuestro esquema mental habitual, pensar más allá de la caja, ¿no? Para encontrar una solución cambiando el punto de vista del observador. Las preguntas son una tecnología muy poderosa porque funcionan como atractores de la atención. En hipnosis son una forma de guiar. En realidad siempre guían la atención, captan la atención y funciona como un vórtice hipnótico también. Conduce siempre una pregunta hacia un lugar, porque yo al preguntar algo estoy dejando de lado otras cosas y llevando la atención hacia un lugar. Así que siempre las preguntas son conducentes. Esto Sócrates lo tenía súper claro. Por eso en el Gorgias guiaba con preguntas. Aparentemente era una exploración inocente, pero él estaba dirigiendo siempre. Así que si lo sabemos conscientemente, es una forma más sabia de usarlo, ¿no? Decir, no, estoy solamente explorando con preguntas. No es una exploración, estoy guiando. Aunque en forma puede ser un poco abierta, pero aún así estoy dejando de lado y hay presuposiciones y creencias de base detrás de cada pregunta. Así que, una creencia de base puede ser, bueno, ¿por qué me estás tratando mal? Porque está la presuposición detrás de eso de que estoy tratando mal. Entonces, como está hipnóticamente metido en una pregunta en donde está la presuposición, es difícil desarticular esa presuposición, ¿no? Cuestionar nuestros hábitos neuróticos o nuestras ideologías. Cuando cuestionamos algo que de una inteligencia por sobre nosotros que nos está oprimiendo, por ejemplo, hay actualmente muchísima tiempo y dinero y recursos invertidos en ingeniería social, en generar ideología, que lo que hace funciona como antiojeras y generan esa caja que nos encierra y nos permiten ver y cuestionar dentro de esta cajita chiquita. Y eso nos conduce hacia ciertos lugares. Entonces, cuestionarnos, por ejemplo, podemos hablar de Henry Kissinger y George Soros, que fueron los ideólogos de las dictaduras de la dictadura militar y las dictaduras en Latinoamérica, los ideólogos de esas dictaduras con el Plan Cóndor y demás, son los mismos ideólogos del feminismo, ¿no? Los que abiertamente financian a autores, Cosecha Roja y libros y propaganda y películas y con esa orientación. Cuestionarnos ese tipo de ingeniería es útil porque nos libera. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre tener un tipo de opresión blanda ideológica como esa, en la que no vemos los hilos de los cuales somos títeres simplemente movidos, como digamos, en comparación con la Edad Media? En la Edad Media el grillete era claro, había que obedecer lo que decía la iglesia y era así. Y eso era una forma de libertad, porque yo puedo ver cuál es el grillete, yo puedo ver quién es y cómo es que lo dice. En esta tecnología blanda de generación de ideología, es peor todavía, porque no me creo libre y en eso, los grilletes son invisibles y creo, en ese caso, la voluntad de mi amo, con yo, que soy el esclavo, se aunan y ahí es una dominación perfecta, una cooptación desde adentro, desde la cabeza. Entonces, como no veo mis grilletes, ni siquiera me los cuestiono y mantengo mis cuestionamientos dentro de esta misma caja. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las preguntas? Bien, las preguntas ocultan alguna parte de la realidad, conducen hacia otra parte de la realidad. ¿Puede una cantidad infinita de preguntas
saturar? Por supuesto que puede. ¿Me puede saturar la cabeza? Sí. ¿Y me puede confundir? Las preguntas me pueden llevar a un estado de confusión total. ¿Puede dispersar mi atención? Por supuesto que puede dispersar mi atención. Y cuestionarme algunas cosas me puede desorientar en tanto al orden de prioridades. Y esto es importantísimo. Porque yo me puedo cuestionar, ¿y por qué no tenemos derecho de salir desnudos a la calle y bailar todos libres y ese tipo de cuestionamientos? Y en simultáneo, empiezan a pasar una pérdida de derechos básicos sobre, por ejemplo, sobre el agua. O sea, que no sé, que hay una empresa, por ejemplo, israelí, que empieza a tomar, como es de hecho en Argentina, empieza a tomar control de los manantiales de agua acá en Argentina, o cuestiones ambientales como, bueno, que el gobierno queme tierras y que yo pierda mis patrimonios, o, bueno, un millón de cosas. Como prioridad, antes de cuestionarme si quiero estar desnudo o si quiero que el gobierno financie una cirugía plástica porque yo tengo derecho a tener la nariz más finita, por ejemplo. Entonces es importante reconocer que siempre el hipnotista usa mucho las preguntas y que son como una tecnología muy poderosa y profunda para permitirme liberarme y de construir las cosas, o sea, realmente cuestionarme las cosas que me oprimen, o un arte, estar atrapado en la trama de la confusión, del enredo, de plantearme, ¿y por qué el cielo es azul y no rojo? Y cuestionamientos, ¿y por qué debería yo ser un padre amoroso y no lo que sea? O sea, cuestiones, digamos, triviales. Y esas trivialidades, que bueno, en última instancia no está mal, pero cuando la casa se está incendiando, no está bueno preguntarse si ponerse a limpiar los vidrios con tal blanqueador o con tal detergente. Esos cuestionamientos no son prioritarios. Así que bueno, esta es digamos, la reflexión, y creo que tiene como trasfondo dejar una herramienta para detectar el orden de prioridades. Recuerden que cuestionarse con respecto a ciertos valores puede construir algunas partes, y en eso también hay prioridades. ¿Y qué partes? O sea, porque cualquier cosa la puedo desintegrar con preguntas. Y esa desintegración me puede ser muy disfuncional a largo plazo. A menos que venga de una persona también, ¿no? Porque normalmente pasa esto, si todos los cuestionamientos de la época, por ejemplo, que tratan de cuestionarnos y conectarnos con nuestra vulnerabilidad y conectar emocionalmente y promocionar el continuo sentir, el continuo estar habitando en el pensamiento y en el sentimiento todavía, en esa máquina parlante y sintiente, dejándose llevar por tal y tal cosa de tu intuición, que ni siquiera es tu intuición, es simplemente el reflejo de tus patrones construidos que te hacen ver dentro de esa misma caja. Así que tal vez esta descripción y este enfoque sobre las preguntas poderosas nos permita encontrar un orden de prioridades. Me parece importante. Bueno, gracias.